Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una charla explosiva, una charla que ya muchos han preguntado cuál es la visión, cuál es la perspectiva que tiene la mística con respecto a la política y religión. Bien, en esta serie, amigos, que tiene que ver con la mística y señales del fin de los tiempos, lo que en profecía bíblica se revela y se muestra es que el mundo se está organizando, ¿cierto? El mundo se está organizando porque quiere tener un solo gobierno. Las profecías bíblicas nos han anunciado y nos muestran que en el final de los días el hombre intentará mezclar el hierro con el barro cocido, según la profecía del profeta Daniel, capítulo 2, ¿sí? Al profeta, principalmente al que le mostró primero la visión, fue al rey Nabucodonosor, que posteriormente, a través de Daniel, ¿cierto? Por intermedio del Creador y de su espíritu de revelación, le muestra no solamente la visión, ¿cierto? De la estatua, que está compuesta por muchos metales, que también está en la serie de este listado de reproducción del canal, lo puede buscar allí. No solamente le muestra los metales, sino que le muestra los pies de esta estatua. Daniel capítulo 2 es la referencia para que usted lo pueda buscar. Donde dice que los pies están en mitad de hierro y mitad de barro cocido. La interpretación que le da, ¿cierto?, el creador por intermedio del ángel a Daniel para mostrárselo a Nabucodonosor es que dice que en el final de los días, antes de que venga el gran reino, ¿cierto?, del Mashiach y del Creador, obviamente, en todo el planeta, en toda la galaxia y en todos los universos donde exista, dice que vendrá una piedra, una roca, que vendrá a hacer pedazos a la estatua desde los pies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la última fase. Bien. Eh, Eso usted yo creo que lo puede entender y lo puede comprender. Que en el final de los días el hombre sigue intentando unificar, aunar, agrupar a las personas, haciéndoles creer que ellos tienen la solución y que el hombre tiene las capacidades para gobernar. Por otro lado, la religión también ha cumplido, ¿cierto?, ese papel de poder mostrarle a la humanidad que la religión viene a solucionar lo que la política no soluciona. La política viene a decir que la religión no es la solución, sino que es la política. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos las dos? Según la visión de la mística, hoy día vas a conocer un secreto que revela la Kabbalah y que nos muestra, ¿cierto?, que son incompatibles ambas juntas, ¿sí? Te pido que pongas mucha atención, ve este video, reflexiona sobre ello y compártelo, ¿ya? Me he encontrado a lo largo de estos años con personas que mezclan la política con la religión con la política. De hecho, hemos sido testigos cuando invitan, ¿cierto?, a personas, cuando buscan votos, ¿cierto?, buscan el favoritismo del pueblo y los invitan, ¿cierto?, y se allegan donde hay más masa, donde hay más gente. Y los hacen ir, los hacen sentarse en lugares donde se sientan los diáconos, a los ministros, porque son autoridades, ¿cierto? Entonces se trata de mezclar ese asunto. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen una postura política, ¿cierto? Y que dicen, no, hermano, yo soy de política y bueno, Dios sabe. Mira, la verdad es que a nosotros, de verdad, no nos interesa tu postura política, nosotros te vamos a mostrar lo que nos interesa a nosotros, la visión de la mística con respecto a la política y la religión. ¿Cierto? Entonces, solamente con la palabra política en hebreo y la palabra religión en hebreo ya te vaya a llevar una sorpresa. ¿Sí? Entonces, en esta charla lo que queremos llegar a impactar a la gente es que la gente tenga conciencia que no puede mezclar estas cosas. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice que si la religión es el agua, la política es la gasolina. No se pueden mezclar porque cada una toma diferentes rumbos.
El agua se puede utilizar para muchas cosas y la gasolina solo para el movimiento de vehículos y motores, ¿cierto? Cuando la gente los quiere mezclar, ya provoca que no se puede beber y tampoco se puede utilizar en los vehículos o en los motores. O sea, cuando se mezclan, no se puede utilizar ni para allá ni para acá. Eso en palabras simples, ¿sí? En palabras simples. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestra espiritualidad, que no estoy hablando de religión, la religión es una cosa muy distinta a la espiritualidad, porque por lo general se cae, ¿cierto?, la religión en los espiritualismos. Es una definición bastante delicada definirla, porque la mayoría de la gente confunde la espiritualidad con el espiritualismo, ¿sí? Por un lado de la religión. Por un lado de la política, la gente, ¿qué es lo que busca? Busca el poder, busca el control, busca las máscaras, ¿sí? Hay un video que es muy bueno, que se llama Psicología Oscura, te lo recomendamos, donde hay una separación entre, sobre todo la gente de la política, que yo no dudo que haya gente que tenga una visión, que quiera arreglar el mundo, pero cuando ya ve que tiene mucho dinero y que tiene acceso al poder, ya se corrompe, ¿sí? Entonces, lo hemos visto nosotros a través de la historia, ¿cierto? Que los macabeos, ¿cierto?, lucharon, ¿cierto?, por la independencia y por la tiranía que tenían contra el pueblo de Israel, y que lucharon, ¿cierto?, y se posicionaron ellos a gobernar el país para que el Creador, ¿cierto?, tomara el control nuevamente de Israel y que gobernara, ¿cierto?, la palabra del Eterno. Pero pasaron los años y la familia Asmonea empezó a hacer política. Y esto es con los años después, y al final después llegó el Imperio Romano y nuevamente otra esclavitud, con una política distinta, con un montón de cosas que son tristes de poder definirla. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de el espiritualismo, a diferencia de la espiritualidad, es que la espiritualidad no se mete en estos temas, la política ni la religión, porque los conoce, conoce su raíz espiritual, conoce cuál es la fuente, de dónde se origina, de qué mundo está trabajando o de qué esferas celestes está trabajando la persona que se mete en política o la que está en religión. A diferencia del espiritualismo, que quiere, de cierta manera, poder tener una fusión entre la religión y poder, confundiendo, ¿cierto?, o tomando que Daniel ocupó un puesto, cierto, político. Hay otros que dicen José ocupó un puesto político. Los líderes de Israel tenían una política, aunque la verdad era teocracia, ¿sí? El rey David, Salomón, tenían reinos teocráticos donde estaba gobernando Dios, ¿sí?, con la Torá como ley principal. Así que no es, no podemos hablar de política ahí, estamos hablando de teocracia, es otra cosa, o las monarquías. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de Daniel, de José, ¿cierto?, que estuvieron a cargo de países o tuvieron a cargo en cargos muy, muy elevados, no es porque ellos postularon a la política, partiendo por ahí, sino que nos encontramos que ellos, ¿cierto?, por destino del Creador y sin ellos buscar el poder, Dios los posicionó en puestos de poder, que es muy distinto. Aparte que eran pueblos conquistados, ¿cierto? Esto, Babilonia con Nabucodonosor, ¿cierto?, conquistó, ¿cierto?, destruyó gran parte de Israel y se los llevó cautivos. Por lo tanto, la política que tenía Babilonia era dejar lo mejor, ¿cierto?, para poder enseñarles su cultura y que ellos después gobernaran a su misma gente. Lo mismo pasa con Egipto, lo mismo pasa con Persia, y ahí entramos con la reina Esther. La reina Esther no fue que ella quiso postular a la política como algunos mal interpretan o tergiversan las escrituras para sus fines demoníacos, porque esa es la verdad, sus fines demoníacos. Entonces, si usted se pone a leer detenidamente y detalladamente las escrituras, bajo la visión no religiosa ni política, usted va a tener súper clara
¿Cómo funciona la espiritualidad y cómo Dios toma a personas para que ocupen un puesto de poder? ¿Sí? Entonces, no confundamos ni mezclemos cosas porque por lo general últimamente, con estas últimas décadas, ¿cierto? Se ha intentado poder justificar a los creyentes o a la religión metiéndose en política y la política metiéndose en la religión. Mira, te vamos a demostrar que en hebreo político se dice medinai. ¿Ah? Está hablando de un estado, ¿sí? ¿Ya? Porque textualmente la palabra político, ¿sí? No tiene una traducción hebrea, lo que sí tiene una traducción es la palabra estado, que es medinai, ¿ya? Y desde ahí la palabra estado se asoció inmediatamente a una persona que busca eso, un estado político. La palabra medinai, el valor en gematría de esta palabra es 115. Pon atención con esto, ¿bien? Cuando nosotros encontramos acá muchas, muchas palabras que tú encuentras que se conforman otros textos, el Creador bendito sea nos muestra inmediatamente que el político deja la puerta abierta a las emociones y de hecho juega con las emociones. Pues tienes una letra mem, tiene una letra dalet, una puerta, ¿cierto? Y encuentras que hay una letra que es la nun, que apunta directamente al pez, ¿cierto? Y que tiene que ver con esto de escabullirse, de buscar, ¿cierto?, las profundidades para intentar encontrar el poder o la puerta, ¿cierto?, que le permita abrir, ¿cierto?, las aguas, ¿sí? Con mucha palabra, porque el político tiene mucha palabra. Encontramos la palabra Dan, aquí escondida, la palabra Dan, y tú sabes que la palabra Dan es juez, ¿sí? Entonces, cuando habla de político, está hablando de una persona que busca eso, pero lo está buscando bajo otra perspectiva, no una perspectiva bíblica ni una perspectiva teocrática, sino que lo está buscando porque simplemente lo quiere. Bien, la palabra dat, religión, da una gematría de 404. Atención con estos números que los vamos a ver nuevamente otra vez. Curiosamente, la palabra dat, religión, se parece mucho a la palabra Da'at, que es conocimiento. Pero ¿qué es lo que falta? Falta una letra. ¿Cuál letra falta? La Ayin. Y la Ayin representa al ojo, ¿sí? No el ojo Illuminati. ¿Ah? Está hablando del ojo, la conformación del ojo de la visión, ¿sí? ¿Qué es lo que es la religión? La pérdida de la visión, la pérdida de la vista, la pérdida del objetivo. Eso es religión, algo que se parece al conocimiento supremo, pero no es conocimiento supremo. Búscalo. Busca la palabra conocimiento, búscalo en hebreo. Escribe en Google. ¿Cómo se escribe conocimiento en hebreo? Da'at, ¿sí? Que va a estar conformado por una letra Dalet, una Ayin y una Tav, ¿sí? Curiosamente, la palabra Dat sin la Ayin inmediatamente da origen a la palabra religión. Y eso es lo que hace la religión. La religión es lo que hace es perder la visión bíblica partiendo por ahí. Entonces ya tenemos a alguien que busca el poder. Si bien es cierto, aparece la palabra Dan, que es el nombre de una de las tribus de Israel, lo obtiene, ¿cierto?, bajo una visión netamente emocional, partiendo por la Medinai, ¿sí?, del estado de tener, ¿cierto?, una persona que busca juzgar, ¿sí? Pero lo que enfoca a un líder, ¿cierto? Por eso es que Israel, no el Israel moderno, sino que el Israel bíblico, tenía tres poderes: el poder del rey, el poder del sacerdote y el poder de los profetas, ¿sí? Y no era que el profeta se tenía que someter al rey, no, era un cuerpo y un estado independiente al rey. Y el sacerdote era un estado independiente del rey, por lo tanto habían tres poderes. Esos tres poderes hoy día la gente no logra entender que son fuerzas independientes. Estamos hablando de una jerarquía dinámica. ¿Entiende esto?
jerarquía dinámica, no una jerarquía estricta. La jerarquía estricta es que este manda a este otro de aquí, y este otro de aquí manda el de abajo, y el de abajo sigue mandando al de abajo. Eso se llama una estructura rígida, ¿sí? En cambio, una jerarquía, a diferencia de la jerarquía rígida que la que estamos hablando, hay una jerarquía dinámica. ¿Qué significa? Que nadie está o nadie quiere posicionarse sobre el resto, sino que cada uno cumple su función. La religión sigue entrando en lo mismo. La religión se parece a la política. ¿Por qué? Porque hoy día han puesto al obispo como el que manda a los demás, cuando bíblicamente el obispo es un cargo y en cambio el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, ¿cierto? Y el apóstol son cuerpos independientes, no que se sometan a alguien. O sea, estamos hablando de que la religión es una forma de política, ¿cierto? Escondida debajo cuerda. ¿Bien? La gente se molesta con esto. Las personas se molestan. A mí me han dicho por un montón de cosas. ¿Cómo se atreve usted a hablar mal de los pastores? Al contrario. Estoy hablando de los buenos pastores que no tendrían por qué someterse a un obispo. Porque el obispo es el que se tiene que someter al pastor. ¿Por qué? Porque el pastorado es un ministerio. El obispado es un cargo. Se tiene que postular y tiene que haber requisitos. Que te lo dice el Nuevo Testamento, los requisitos para ser un obispo. En cambio, para ser un pastor, es elegido por el Creador, por intermedio de Yeshua, de Jesús, ¿cierto? Que dice que dio dones a los hombres y que Él constituyó, no es un cargo que se postula como el obispado, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de obispo, ¿cierto? Es una copia, ¿cierto? De la Iglesia protestante le copia al modelo catolicista, donde se muestra como que el arzobispo es mayor. Entonces ahí ya tenemos problemas religiosos políticos, ¿sí? Como una política. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dice el dicho popular, si la religión es agua, imagínate tú que la política es gasolina, no se pueden mezclar. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando se mezcla? Aquí tenemos, ¿cierto?, la palabra Medinai, político, Estado, y tenemos la palabra Dat, que es religión. Medinai suma en gematría 115 y la palabra Dat, religión, 404. Y se forma la palabra Jehasmut, que es atasco. ¿Sí? Atasco. Entonces, cuando hablamos del número, ¿cierto? Jehasmut atasco, estamos hablando del 519, ¿sí? La suma de estos números da origen a la palabra Jehasmut, que es atasco, y eso es lo que ocurre cuando una persona trata, ¿cierto?, de mezclar o fusionar lo que es la religión con la política. Cuidado con esto. Te atascas. Tu trabajo espiritual se atasca. No, es que pastor, usted tiene dedos para el piano o para la política. Te atascaste. ¿Por qué? Porque él no tiene espiritualidad. Si busca la política o busca el poder, ese hombre ha perdido la visión. Dat, religión. Ya no es Daat de conocimiento supremo. Es Dat, religión. Se pone un religioso y no tiene espiritualidad porque la espiritualidad lo que hace, la mística, lo que hace es detectar las raíces de los poderes, las raíces de las palabras. La mística evalúa todo lo que se mueve, hasta las hormigas, todo lo registra. La mística estudia todo. Por lo tanto, busca las raíces espirituales. Cuando buscamos la raíz espiritual de Jehasmut, es atasco, la fusión de política con religión, ¿entiende? Entonces, el espiritualismo es una pseudo, ¿cierto? Pseudo espiritualidad. Es una copia, por cierto, mal hecha. Entonces, la gente que dice, no, yo siento a Dios, yo siento que tengo que estar en la política, te vas a atascar. Si en un principio te va bien, en algún punto te vas a atascar, ¿sí? Porque dentro de la palabra Jehasmut está la palabra Sam, que es veneno, ¿sí? Dentro de la palabra, por eso la marqué ahí toda con letra amarilla, ¿sí? Seminaranja. Está la palabra Sam, que la palabra Sam es veneno. Entonces, si pudiéramos detallar cada palabra, desglosarla,
estaríamos hablando horas y horas y horas, ¿cierto? Haciendo masterclass de este tema. Pero en este momento es una charla, pero para que sepas. Una persona que mezcla la religión con la política se atasca y tiene veneno. Entonces imagínate tú con veneno en una religión y con la política, olvídate. O sea, encontramos nosotros que hay una fuerte atracción entre política y religión, que por lo general la gente no entiende que es veneno. Pero el veneno no está insinuado directamente, o sea, no está mostrado correctamente. Alguien dice, es que aquí no dice veneno, por mano, aquí dice Jehasmut, pero cuando tú empiezas a observar las letras, sí te lo muestra correctamente. Jehasmut. Sam, allí está la palabra veneno. ¿Mm? Entonces, amigos, cuando las personas me preguntan, oiga, ¿y usted qué preferencia política tiene? No tengo ninguna. La política no me interesa. Y la religión tampoco. De hecho, salí de la religión. Salimos de la religión. Ahora, una pregunta buena que está en el curso de introducción a la historia de la Kabbalah que está en el canal. ¿Puede un místico ser religioso? Por supuesto. Utilizará, ¿cierto?, la religión como un medio para poder explicar a las personas más fácilmente la mística. Aunque cuando una persona es muy religiosa, difícilmente le entra en la mística, porque un religioso no puede ser místico. Un místico sí puede ser religioso, pero teniendo de base la mística. Por eso que tú vas a encontrar que hay muchos místicos que son judíos. Hay muchos místicos que no son judíos. Hay místicos que practican el judaísmo y hay místicos que no practican el judaísmo. Entonces es fácil para un místico moverse en el mundo religioso, sin serlo. En cambio, un religioso no puede ser místico porque lo primero que tiene de base es la religión. Ha perdido el objetivo. Entonces quiere buscar cosas que se parezcan a su religión. Por eso, antes de finalizar, digo esto. Por lo general, durante muchos años, muchas personas que han salido de la religión o que tienen miedo de salirse de la religión, empiezan a comparar la información que tenemos en este canal y en los otros canales que hay por ahí, ¿cierto? Dice, a ver, si esto es compatible con lo que yo creo, ya. Entonces, la gente dice, oh, sí, me gustan las canciones en hebreo porque son bonitas. Y por cierto, son bonitas. Pero yo soy evangélico, soy cristiano, soy católico, soy testigo de Jehová, soy mormón. Me gusta, es bonito. Pero yo busco algo que se parezca a lo mío. Entonces, las canciones en hebreo a mí me gusta. Creer en Jesús, sí, me gusta, dice el cristiano. Pero no me hablen de la Torá, no me hablen de los mandamientos, porque eso no es de acuerdo a mi religión. Entonces, aquí ya no podís ser místico si eres religioso. Ahora, ¿un político puede ser místico? Tampoco, pues menos. Pues. Entonces, un político no puede ser místico porque la mística no se involucra con la política. ¿Por qué? Porque la mística destruye a la política. El místico no busca las cosas terrenales solamente. Busca las cosas terrenales para poder transformarlas. ¿Sí? No es que el místico, el original, no es que el místico se desentienda de la materia, porque algunos creen que nosotros pasamos flotando o meditando en una nube voladora. No, para nada. De hecho, nosotros como estudiantes de mística tenemos muchas responsabilidades y yo me atrevería a decir que tenemos más responsabilidades que un religioso. Guardamos mandamientos, guardamos fiestas solemnes, estamos pendientes del calendario, estamos pendientes del Shabbat, estamos pendientes de los días de poder, estamos pendientes de la espiritualidad, estamos pendientes de nuestro crecimiento, estamos pendientes, no es que yo me vaya a presentar, ¿cierto?, a una reunión de iglesia y diga, ya cumplí, no, y después en la casa soy otra persona. No, el místico desde que se levanta hasta que se acuesta, es místico. Entonces, como estudiante de mística hebrea, cuando alguien dice, oye, yo como místico, a ver, de partida, estudiante de mística, porque místico no andaría ahí buscando política, inmediatamente. Entonces encontramos esto que se ha transformado y que son la señal que en el final de los días la gente va a buscar la política o la religión. Se va a hacer político o se va a hacer religión. Pero hay una alternativa, hay un camino.
¿Cuál es el camino? El camino de la mística hebrea, que es no dogmática. ¿Ah? No es que no, es que tú tienes que... No, no es dogmática, sino que plantea desde una visión más alta, más arriba, y ve cómo se desarrolla la religión y ve cómo se desarrolla la política, y qué es lo que hace, baja para decirle al político arrepiéntete, y al religioso también, cambia tus caminos, vuelve al conocimiento verdadero. Bien, entonces amigos, yo sé que este tema para algunos es too much, es fuerte, pero aquí te lo demostramos con la Biblia, que te lo demostramos bíblicamente, que nunca ha sido compatible la política con la religión. El caso de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, el caso de José, el caso de Esther, ¿cierto? El caso de la jueza, ¿cierto? La profetisa, la gran mujer, ¿cierto? Por ejemplo, las profetas como Hulda, Débora, ¿cierto? Eh, Eran teocráticos, ¿sí? Teocráticos, buscaban el gobierno del creador, ¿sí? De Dios, con la Torah. Entonces no pueden mezclar eso de que no, esto es política. Así que harto cuidado, hay que cuidarse de esto para no perder la visión. Dice, con esto me despido, dice el Pirkei Avot, un tratado de la Mishnah, que enseñaron los grandes Jajamim, nunca le creas a un político. Así dice, claro, nunca le creas a un político. Entonces, si ese dictamen está en la Mishnah, ¿cierto? En el tratado de Pirkei Avot, es que porque te lo está diciendo, es para que no confíes nunca en un político. Y a un religioso le puedes creer en parte. En parte. Si ese religioso quiere aproximarse a la espiritualidad, créele. Pero si quiere quedarse en el espiritualismo, no le creas. ¿Mm? Así que amigos, de verdad muchas gracias. Gracias por compartir este video. Y bueno, si te molestó, lo siento mucho. Pero la verdad hay que decirla. Así que gracias y te invitamos a nuestras redes sociales. En la descripción del video vas a encontrar nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos visites y puedas encontrar material de apoyo para ti. ¿Ya? Así que un beso y un abrazo para todos.